Vamos a hablar de la bendición de ser un buen papá. La bendición de ser un buen papá. Cuando pensé en la enseñanza y la estaba meditando delante del Señor, pensaba 7 cualidades de papá, que hace un año hicimos 7 cualidades de una madre, ¿cierto? En el Señor. Pensé colocar solamente la bendición de ser papá, pero hay un problema y es que hay muchos papás, pero no hay buenos papás, ¿sí? Igual hay muchas mamás y no siempre hay buenas mamás. Entonces en esta ocasión preferí colocar un buen papá, porque a veces cuando no hemos tenido un buen papá, de una vez se genera un bloqueo en nosotros. Un bloqueo para con el Señor sobre todo, porque Él se identifica como el Padre Celestial. Entonces la manera en que yo me haya relacionado con mis padres, la voy a transmitir inconscientemente a mi relación con Dios. Por eso el Señor cuando llama a los padres, ¿sí? Papá y mamá, les da instrucciones, nos da instrucciones de vida, instrucciones de crianza, de disciplina, de no exasperar a los hijos, porque Él sabe que nosotros somos quienes le mostramos a nuestros hijos la imagen de Dios, la imagen paternal, la imagen maternal, para bien o para mal. Entonces, como yo haya sido mi padre, si mi padre fue presente, si mi padre fue ausente, o fue presente ausente, que estaba en la casa pero como si no estuviera, o si mi papá nos abandonó, ¿sí? O tenía otro hogar, o éramos del otro hogar, ¿sí? Y demás. Todo eso afecta cómo yo me relaciono con el Señor como padre. Por eso cuando tocamos estos temas, y aunque vamos a hablar de los padres en lo natural, siempre debemos ver que el que cumple todas las cualidades, el que cumple toda cabalidad es el Padre Celestial. Y que como el Salmo dice, aunque tu papá y tu mamá te dejaren, aunque tu papá y tu mamá no cumplieron el estándar que Dios anhelaba por causa del pecado, aunque tu papá y tu mamá no fueran los padres y las madres que debieron de haber sido, con todo, el Padre perfecto te recogerá. Y Él te mostrará con la práctica, con hechos, lo que es ser un buen padre. Entonces nuestro ejemplo de buen padre es el Padre Celestial y partimos de ahí. ¿Listo? Es muy interesante, estamos hoy en el Día del Padre. En Latinoamérica esta celebración se dio hace más o menos hace un siglo, ¿sí? Igual que el Día de la Madre, nació en Estados Unidos como un tema de que honrar a las mamás, pero se volvió un tema de capitalismo, consumismo, ¿sí? Y demás. Entonces se volvió una fiesta que en el nombre de honrar a las mamás, pues toca comprar las flores, comprar el regalo y demás. Y luego una señora dijo, yo quiero también honrar a mi papá. Y 2 años después se estableció en Estados Unidos una celebración para los papás, porque tenía un papá que había sido veterano en la guerra y ella sentía que todo enfocaba a las mamás y los papás ¿qué? Y estableció eso. Luego eso llegó acá a Colombia también, que es lo interesante en Colombia y en Latinoamérica. En Colombia y Latinoamérica nosotros le damos mucha fuerza a las mamás. Es algo cultural. La mamá tiene un lugar, ¿sí? La mamá es la mamá, ¿sí? Y el hombre se ha menospreciado a través de los siglos. Tanto así que la mamá, muchas veces hablamos de la mamá como la cabeza del hogar, aun cuando es un matrimonio, aun cuando está papá y mamá, la mamá, es que ahí está la mamá, es que la mamá es la que le toca empujar. No, a mí me toca empujar espiritualmente en mi casa, a mí me toca tal. No te toca, estás repitiendo un patrón cultural, matriarcal, que cristianamente puede abrirse a un espíritu jezabélico, ¿sí? Que va con un diseño que heredamos de nuestros padres, que heredaron de sus padres, que aunque esté papá y mamá, la que manda es la señora de la casa. Y cuando no está el papá, pues se levanta ese espíritu aún con más fuerza. Entonces, ¿estoy diciendo que eso acontece en el 100% de los casos? No. Estoy hablando de patrones culturales que nos afectan, que los hemos visto. Porque la mamá, al quedar igual sin el papá, le toca asumir roles, labores, doblarse en cosas, ¿sí? Que no está diseñada para dar el 100% y aún así lo logran. Entonces, son unas duras. Para no utilizar la palabra coloquial colombiana, que algunos me dicen que suena muy fuerte. Entonces, son unas duras. Unas duras, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, que por mucho que hablemos de el papá, eso no le quita el lugar a la mamá y viceversa. Cuando hablamos de la mamá, no le quita el lugar al papá, ¿listo? ¿Qué es interesante de este aspecto? El Día de la Madre está por decreto en Colombia. El Día del Padre no. O sea, solo en esos pequeños detalles, ¿sí? Ustedes pueden ver el espíritu de la cultura, de la época. ¿Cuál es una queja usual de los papás? No, la gente se acuerda del Día de la Madre, pero el Día del Padre,
¿Sí? Y es todo un tema cultural. ¿Cuál es el tema? Por eso hace que la tradición mariana de veneración y adoración a María, la Madre, ¿sí? Como nos la venden y demás, sea tan fuerte en América Latina, por el papel prominente que se le da a la mamá. Y por eso también es muy usual ver en los hogares que el hombre se descarga sus responsabilidades espirituales en la mujer. Usted es la que ora, usted es la que vaya, congréguese, vaya, mi hija, y ora por mí una vez para que me vaya bien. ¿Sí? Pero es algo que viene y estamos luchando con un espíritu generacional y cultural. Y ese espíritu genera orfandad, porque falta la figura de un buen papá. Y al no encontrar a Dios, porque Dios suple eso, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré, dice el Señor, Él nos enseña. Pero al no estar Dios, se genera espíritu de orfandad, donde las personas buscan su identidad en otro lado, y es donde se levanta tanta violencia, tantos grupos armados reclutando niños, jóvenes, pandillas, tanto sicariato, y ahí sí la gente pregunta, ¿y dónde está el papá y la mamá? Pero no se dan cuenta de todo la orfandad cultural que hay. Y más cuando a veces solo está el 50% de los hogares son de papá y mamá. O sea que el 50% de los hogares estadísticamente en Colombia lo componen papá, mamá, hijos o hijo. El otro 50% está o solo el papá, pero en su gran mayoría solo la mamá. Bueno, y hay un porcentaje ahí, no me acuerdo, como el 14%, que es los que están viviendo solitos. Pero entonces vemos en las familias que hay un tema de orfandad porque a veces los papás están presentes pero ausentes. Por causa también de la presión económica, el estar fuera de casa y demás, y de no tener herramientas para ser buenos padres. Entonces los hijos a veces terminan siendo criados por sus maestras, no solo educados en la parte intelectual, pero aún se vuelven consejeros y demás, más que por sus propios padres. Y cuando ni siquiera está eso, con sus amigos, se vuelve su círculo cercano. Entonces los que deberían estar guiando, los que deberían estar instruyendo a sus hijos, no están. Y como hay una necesidad de los hijos por guianza, por dirección, pues se encuentra en amigos, se encuentra en los amigos del colegio, amigos del barrio, esto, lo otro, el grupo social, y empieza a haber una separación entre padres e hijos. Claro, hay temas económicos y demás, pero alguien decía que nuestra cultura actual es muy interesante, porque las mujeres salen de casa a trabajar 8 horas al día en los proyectos de otros hombres para poder tener con qué pagar, para que otras mujeres críen a sus hijos 8 horas al día. Interesante, ¿no? La cultura en la que estamos. Pero bueno, entonces lo que vamos a ver hoy también, quiero establecer algo, porque vamos a hablar de ciertas cositas bíblicas. Entonces, tú puedes tomar esta enseñanza y partes de esta enseñanza como que la está dando Jorge, el papá de 6. Y te quedas de una manera natural y ya. ¿Sí? Eso. O puedes preguntar al Señor, ¿qué me quieres decir? Y ver si el Señor, algo de lo que está diciendo Jorge, es para ti o para tus generaciones o para compartirle a alguien más o tenerlo en cuenta a futuro. Entonces, tú puedes verme a nivel natural, que lo que voy a hablar es, claro, como él tiene. O puedes verlo a nivel espiritual. También saber que por causa del pecado hay personas que por temas de salud, por temas de enfermedad, no pueden tener hijos, aunque quieran. Y estamos orando, hemos orado por milagros y se han dado, pero no siempre se dan. También hay temas de decisión, les hemos contado ejemplos, parejas jóvenes que hemos conocido y se casan y como se les dice, no tengan hijos todavía para que se disfruten el uno al otro. Ok, después de los hijos ya no hay disfrute. Si tú le dices a una pareja, no tengan hijos para que disfruten el uno al otro, ¿qué estás diciendo? Hay una sentencia de muerte en tu relación matrimonial cuando vienen los hijos. Implícitamente, si yo te digo, disfruten antes de tener hijos, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué pasa después de tener hijos? No hay disfrute. No lo digo, pero lo está implícito en la manera en que me hablo. Entonces hay parejas que
utilizan ciertos métodos anticonceptivos. Conocimos una pareja que los amamos, oramos por ellos y todos los conocimos desde muy jóvenes. Pero llegó un punto en que ellos decidieron, no vamos a tener hijos todavía por X o Y razón. ¿Sí? Cada uno decide qué hace con su huerto. Pero a los 3, 4 años que empezaron a buscar, duraron casi otros 3 o 4 años por los químicos que ya estaban en el cuerpo de ella y que le impedían quedar embarazada. Entonces cada uno debe ver también esos temas, ¿sí?, delante del Señor. Pero avancemos. Hace un año, cuando hablamos de las mamás, en el Día de la Madre, veíamos esa estadística que es de 2021, porque estaba actualizada hasta el 2021. Y habla de la tasa de fertilidad. Recuerden que la maternidad y la paternidad se van a poner otra vez de moda, porque por mucho tiempo se le dijo y décadas a los jóvenes, a la gente, no tengan hijos. Y ahorita se está cosechando un gran problema de no tener hijos. Y ahorita el boom va a ser incentivos económicos. En Europa hay incentivos económicos para las familias con hijos y demás. ¿Qué es la tasa de fertilidad? Que por cada mujer, ¿sí?, ¿cuántos niños nacen en un país? Y para reemplazar la población y mantenerla, ¿cuánto es, Paz? Sí, por lo menos, muy chistoso, ¿no? El 2.3. O sea, 2 hijos y un pedazo. No, mentiras. Como es una tasa estadística, pues se complementa, ¿no? 2.3 para mantener una cultura, o si no va a declive, ¿sí?, y a morirse eventualmente. La tasa en Colombia estaba en el 2021 en 1.72. Clic. Al 2022 bajó 1.69. No sabemos todavía datos del 2023 y 2024, ¿sí? Están trabajando en todas esas cosas. Pero es un tema cultural de décadas de decir a las personas no tengan hijos. Pero no solamente eso, de un apretón económico. Porque se ha especializado tanto el tema de educación y todo ese tema de formación para que podamos ser productivos para los imperios y negocios de otros usualmente, y que la educación es cada vez más especializada, que todo eso genera mayores costos y o mayor aprovechamiento, y se aprovechan entidades educativas que, pudiendo bajar costos en matrículas y demás, tienen unos márgenes de ganancia muy altos. Quiere decir que lo que les cuesta realmente la educación cobran muchísimo más de lo que es. Como los restaurantes, ¿no? El restaurante tiene un margen de ganancia muy alto. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que hay una crisis y por eso se ha venido hablando y se ha puesto de moda más el tema de la paternidad y la maternidad. Y fuera de eso se ha levantado cualquier locura, ¿sí?, en el mundo. Entonces se está luchando contra una cosmovisión donde la gente ha sido formada en una manera de pensar, una manera de ver las cosas. Esa es la cosmovisión. Donde no solamente tenemos que la gente ya no está teniendo hijos, sino que le llaman ahora hijos a sus mascotas. Mi bebé, mi bebita. Pero ¿cómo va a dejar a mi bebé solo? Ay, no, ¿y cuántos meses tiene? No, o sea, el cachorro. Ok. Y todo hace parte de un diseño que no va de acuerdo a lo que la Escritura muestra. Entonces, ser papá, clic, hay un concepto cultural y un concepto cristiano que no es bíblico. Entonces, por eso lo puse cristiano entre comillas. El concepto cultural es que tener hijos es una carga. Dale clic. Gracias. El concepto cristiano, entre comillas, religioso, es que tener hijos es una distracción. Entonces, si tienes hijos, te van a distraer de tu ministerio, te van a distraer. Toca entretener a los niños para que no nos distraigamos. Y no se ve que los niños hacían parte del paquete del Señor y del encargo del Señor. El concepto cultural, se te acaba la vida de pareja, lo que hablé hace un momento, ¿no? Disfruten porque luego vienen los hijos. ¿Qué estoy implícitamente diciendo? Después de que tenga hijos no voy a poder disfrutar. Toca ser más creativos, claro que sí, pero se continúa disfrutando. Se te acaba el futuro ministerial. Entonces, no, ahora está enfocado en los hijos, ahora esto, lo otro, entonces ya no tiene tanto tiempo. Necesitas tener mucha plata, concepto cultural. Para tener hijos hoy en día se necesita tener mucha plata. Y eso es por tema, por instituciones, por cosas del mundo. Y también que se aprovechan. Y el concepto cristiano son un obstáculo para tu desarrollo espiritual. Entonces tenemos a veces padres o madres que
se frustran, que que no pueden hacer las cosas que hacían antes de pronto para el Señor. Pero no se ve que los hijos son parte del encargo ministerial del Señor. Y todo tiene su lugar. No giro únicamente en torno a mis hijos, pero no los puedo usar como excusa para no hacer la parte ministerial, perdón. Todo tiene su lugar. Todo tiene su lugar. Y fuera de eso luchamos con una cultura religiosa. ¿Cuál es la religión, lo queremos llamar de esa manera, madre de América Latina? ¿Cuál? La católica. ¿Y cuál es el ejemplo de familia en la iglesia católica? La Sagrada Familia. Una mujer virgen que no tiene relaciones. Un padre que nunca tuvo relaciones con su mujer y tiene el hijo que fue por concepción milagrosa y luego nunca más volvió a tener relaciones con ellas porque el tener relaciones es malo. Para tú ser sacerdote y servirle a Dios, debes hacer un voto de castidad. Seas hombre o mujer. Si mujer, monja. Hombre, sacerdote. Y este es el ejemplo cultural religioso de lo que es familia y de lo que es estar cerca de Dios. Quiere decir que si yo me caso y tengo relaciones después del matrimonio, en el diseño de Dios, pues no doy el estándar. Ya no sirvo para ser un sacerdote cerca de Dios. No sirvo para ser una mujer consagrada a Dios. Y tenemos relaciones, entonces, no somos como la Sagrada Familia. Sí, se rompe totalmente lo que es el diseño bíblico. De hombre, mujer, hijos, es el diseño de Dios para la familia. Pero tenemos ese bagaje religioso. Entonces, por eso en nuestras culturas hay tanto tabú con ciertos temas de la sexualidad, el matrimonio y demás. Porque tenemos esa carga cultural y religiosa que ha venido. ¿Qué hace eso? Que se levante un espíritu de mojigatería. De mosquito muerto, mosquito muerto. La mosquita muerta. ¿Por qué se dice mosquita muerta? Cuando tú vas a matar una mosca y fallas, ella se tira al suelo y se hace la muerta. Y si tú no la pisas, al rato está otra vez volando. Por si acaso el que no sabía. Por eso se habla de mosquita muerta. La mosca cuando siente mucho peligro se hace la muerta. Para ver si se salva. Por eso hay tanta apariencia de santidad y castidad. Aún en la iglesia cristiana. Mientras hay desorden en el área sexual. Y eso es herencia de la cultura, de la religión y la religiosidad de nuestra nación que toca romper. ¿Por qué hablamos de estas cosas? Porque estamos llamados a ser y a ser discípulos de Cristo y a cambiar de reino. Ya no estamos en el reino de las tinieblas, estamos en el reino de la luz. Yo debo preguntarme, si estoy en el reino de la luz, ¿voy a actuar como dice el libro que habla del reino de la luz y cómo se hacen las cosas del reino de la luz? Eso es ser un seguidor de Cristo. Si no, entonces voy a tener ese patrón religioso. Voy, oro, me congrego, pero mi vida no está buscando avanzar a lo que dice el Señor. No digo llegar, ni siquiera llegar al estándar, pero digo una búsqueda en el área de mi vida avanzar a la perfección, a la maduración que el Señor está pidiendo. Y ese querer hacer las cosas como Dios dice. Entonces, esto dice el concepto cultural, esto dice el concepto religioso, donde entonces los hijos son todas estas cosas. Pero ¿qué dice el Señor? El Señor comienza con un encargo. Génesis 1, 27 al 28 dice: Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y Dios los bendijo. ¿Qué es lo primero que Dios hace? Los bendijo. Y les dijo: sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, y da todo el encargo, y continúa los siguientes versículos. Pero vamos a concentrarnos en la parte que dice: sean fecundos y multiplíquense.
Dile a la persona que está a tu lado, o sea, tengan hijos. Sí, porque a veces la Reina Valera, todo, fecundaos, multiplicaos. Tengan hijos. O sea, ¿qué está diciendo el versículo? Lo literal. Obviamente, no, esto habla también de lo espiritual, los discípulos, el llenar la tierra con la gloria de Dios. Claro que sí, pero la primera interpretación, que es tener hijos, no la puedes dejar de lado. Entonces, sean fecundos y multiplíquense. Entonces vamos a hacer un solo clic. Una pareja de hijos de Dios se conocen, se comprometen, se guardan en su sexualidad hasta el matrimonio, se casan, pero dicen, no vamos a tener hijos. Queremos disfrutar nuestra vida, viajar, lo que sea, dedicarnos al ministerio. Sí, o sea, cada quien delante del Señor son su decisión y la decisión de su hogar. Entonces deciden quedarse sin tener hijos. Cuando ellos mueran, ¿quién queda? Nadie. O sea que de tener 2 personas pasamos a tener. Entonces, en la población mundial, sí, habían 2 y ahora hay 0. Si solo hubieran 2 personas, ya, hasta ahí llegó. Clic. Otra pareja se casó y decidieron tener un solo hijo y ya ahí fue más que suficiente. Entonces, de 2 nos convertimos en 1. Cuando muera la pareja, son 3 mientras están con vida, pero cuando muera la pareja, ¿quién va a quedar? Entonces, de 2 restamos y queda 1. Muy interesante una estadística que sacamos colocando los 8 billones de personas que hay en el mundo, asumiendo que la mitad fueran hombres y que la mitad fueran mujeres y que la mitad se casaran, que todos se casaran, asumiendo eso. En 800 años se acaba la humanidad si solo tuvieran un hijo. Y teniendo en cuenta de que no todos se casan, el cálculo está en 400 a 500 años. Si todas las parejas que son pareja tienen un solo hijo, y sus hijos solo tienen un hijo, y sus hijos, lo que le está pasando a la China con su política de un solo hijo y que ya hace unos años empezaron a reversar, porque querían reversar la sobrepoblación y luego se dieron cuenta, espérese, ¿y quién va a producir? Y ya la gente se acostumbró a eso y ya no quieren tener los hijos. O en la India, que hicieron algo parecido en ciertas regiones de la India, y ha sido devastador, porque entonces la gente no quiere tener mujeres, sino niños varones, porque allá hay una cultura más fuerte del hombre como proveedor y proveedor de sus padres, y la mujer en cambio se va con el hombre y pues queda ya apartada de sus padres. Entonces hay demasiado infanticidio y aborto. Ya hoy en día aborto, en su momento era 1, y hay entrevistas con estas mujeres y contándolo como si nada. Como, no, sí, yo ya aquí en el patio tengo enterrada 14 de mis hijas. Sí, porque nacieron, era mujer. Y así como quien en la mañana me levanté, pelé las papas, hice el desayuno, maté a mi hija, continué con mi vida. Porque hay una cultura en contra del diseño de Dios. Sean fecundos, sí, multiplíquense. Continuamos, siguiente escenario. Una pareja se casa, tienen 2 hijos. Ellos van a morir, la pareja. Van a dormir con el Señor, si son hijos de Dios. ¿Pero dejaron qué? 2 hijos. O sea que hubo un reemplazo. ¿Pero qué dice la Escritura? El último clic. Una pareja se casa. Si tiene 3 hijos en adelante, ya estamos hablando de que hubo una multiplicación. Multiplicación. Entonces la cultura, ¿sí?, a nivel mundial le ha apuntado a anular y a restar. Porque hay toda una agenda, hay todo un movimiento, ¿cierto?, para controlar a la humanidad. Podemos verlo por un lado. Y fuera de eso, eso genera unas dinámicas culturales. Pero también hay una agenda de consumismo. Y de que las personas disfruten el aquí y el ahora, gastando plata. En viajes, en esto, en lo otro. Y claro, si tú te mueves acá, te va a costar más. Te va a costar más y tener hijos requiere un sacrificio. Y las personas, al levantarse en una cultura del yo y del disfrute de nosotros solos,
se vuelven egoístas. Con hijos ya no podemos hacer las mismas salidas que hacíamos antes. Con varios hijos ya no podemos hacer el derroche que hacíamos antes del restaurante el fin de semana y salir y esto y lo otro. Hay sacrificios, y se los digo por experiencia, que vamos haciendo, pero que el gozo, la creatividad, ¿sí?, del ver cómo hacemos esas salidas, de ver cómo hacemos esas comidas en casa y demás, pero el disfrute de los hijos es mucho más que haberme perdido de ir al restaurante que está de moda ahora en la ciudad, de que ya, sí, todo el mundo me pregunta que si he ido y no he ido. Porque cada quien asume que su presupuesto es el mismo que los demás, ¿no? Pero a veces lo que no queremos es incomodarnos, y eso se llama egoísmo. Y hay un espíritu de egoísmo en la nación y en las naciones, y en los jóvenes, y en los adultos, aún en la iglesia. Porque estos consejos uno los escucha no solo afuera, adentro de la iglesia. Disfrútense, tengan en cuenta esto. Y es como que, sí, como que tener un hijo va a ser casi que lo peor que te pueda pasar. Totalmente en contra de los diseños de Dios. O sea, yo no puedo dejar de leer la Biblia, llego a Génesis 1 y ya estoy violando los principios de Dios con lo que a veces hablamos, aconsejamos o vivimos. ¿Qué dice la Escritura en el Salmo 127? Como flechas en manos del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. Entonces, aquí hay un concepto. ¿Qué es la aljaba? El estuche donde van las flechas. Entonces, aquí hay un concepto de responsabilidad, donde el Señor a cada pareja le ha dado una aljaba. La pone aquí en responsabilidad del hombre. Al hombre le ha dado una aljaba, un estuche, una capacidad. Si yo le meto 20 flechas a una aljaba que le caben 4 flechas, voy a terminar rompiendo muchas de esas flechas o simplemente unas van a quedar por fuera de la aljaba y de la protección. Pero si yo tengo una aljaba que le caben 7 flechas y le meto solo una, la estoy subutilizando. Y no estoy siendo un buen administrador, como en la parábola de los talentos. Entonces, a cada uno, a cada familia tiene una aljaba. Yo he conocido personas que me dicen ya mayores, nosotros sí hubiéramos podido tener 2, 3 hijos más o tantos más, pero nos dio miedo o simplemente la situación en ese momento no nos atrevimos, no lo hicimos o no estábamos de acuerdo. Un cónyuge quería tener hijos, el otro no. Y como la pareja, recuerden que siempre debe haber un consenso, porque la decisión y la responsabilidad es de ambos y las consecuencias, ¿sí? Y las responsabilidades de ambos en las decisiones. Muchas personas que conozco mayores, ya ancianos, que he hablado con ellos, ¿sí?, me dicen, nosotros nos hubiera gustado tener más hijos. O sea, ya viendo en retrospectiva, dicen, nuestra aljaba le cabía una flecha más o un par de flechitas más, porque sí podíamos darle, sí dimos las cuentas, nos dio miedo, o las circunstancias, o que ahora nos vamos a volver otra Venezuela. Como que todas estas cosas que están en la cultura a veces, ¿cierto?, nos llenan de temor, pero siempre va a haber algo a qué temerle. Que allá se están dando ahora duro Israel e Irán, entonces irá a haber una guerra, irá a ser nuclear, se va a meter Pakistán. Ya Rusia dijo esto, China lo otro, Estados Unidos contemplando meterse. Siempre hay algo. Guerra y rumores de guerra. Desde los tiempos de Cristo. ¿Qué tal la iglesia se hubiera paralizado? No, íbamos a escondernos y a quedarnos allá escondidos. Entonces, imagínense eso que mostramos a nivel de iglesia. Si los discípulos no predicamos, la iglesia desaparece. Si 2 personas en la iglesia dejan un legado de un discípulo, estamos restando, dividiendo la iglesia y va a quedar más pequeña. Y si por cada uno de nosotros viene un nuevo discípulo, pues la iglesia solo va a mantener su número, pero no va a alcanzar a los demás. ¿Cuál es el llamado? Multiplicar. Por eso en la insistencia que también hacemos entre nosotros, ¿no? De discipular. No sé cómo discipular. Invita a alguien. ¿Sí? No dejes de invitar, de decirle a los que están a tu alrededor, a conocer del Señor. No a conocer de amor y restauración.
Este es un lugar, ¿sí?, donde queremos dar a conocer del Señor. Pero no dejes de estar sembrando, porque eso es parte de la responsabilidad de multiplicar. Imagínate tan fácil. Tú puedes sembrar hoy en día con un post, con un mensaje. Oye, hay cine en familia, ¿quisieras venir este sábado? Ah, ¿y qué tal me diga que no? ¿Y qué tal diga que sí? Sí, pero tú no pierdes nada sembrando, compartiendo información, invitando. Me invitaron a un grupo, ¿quiere decir? O sea, y se ha perdido eso en la iglesia. Hay un manto donde hay como temor de invitar, donde antes eso era lo usual. Un invitado a los compañeros del trabajo al que se le atravesa, y yo me congrego en tal lado, ¿quieres ir? ¿Quieres ir al grupo? ¿Quieres ir a la actividad? Hoy es como que no, me toca ver cómo le digo. Y toda una mano de protocolos. Pero la señora está loca que te quiere invitar a abrazar un árbol, ¿sí? Y a conectarte con el karma universal. Sí, invita a todos los de la oficina. Y tú no eres capaz de invitarlos a una congregación. Y no sabes si ahí va a haber una persona muy necesitada, con pensamientos suicidas y demás, sin propósito, que necesitaba ser invitada a una congregación. Como el que está acá presente, ¿sí? Cuánto no bendigo la vida de mi cuñada, ¿sí? Mónica Alexandra, por haberme invitado. Dijo, pues este desubicado allá del Colombo americano, vamos a invitarlo a ver qué pasa. Sí, y luego me predicó mi suegro, acá adelante, sí, lo he dicho muchas veces, aquí adelante a la izquierda, me compartieron del Señor y mi vida fue transformada, encontré propósito y demás. Y aquí estamos, y somos 6, y quién sabe qué más pasará. Como flechas en... perdón. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene su aljaba. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos como parejas en el Señor, a los jóvenes les decimos esto en especial, obviamente. ¿Qué tan grande es su aljaba? Y no dejen de llenarla por temor, por esto. Y tampoco se excedan, porque hay que ser responsables. Pero cada uno debe dar cuentas de su aljaba. De, sí, me cabía más. Pero no permitamos que el espíritu del temor sea el que nos lleve a tomar decisiones en el Señor, porque no tiene sentido. El perfecto amor echa fuera todo el temor. Y tampoco permitamos que en el nombre de la actitud positiva y fe, entonces me voy a dedicar a tener hijos y luego, ¿qué? La aljaba se desborda. Por eso cada uno debe evaluar delante del Señor su aljaba y los sacrificios que ello conlleva. Si va a vivir una vida egoísta, ok, chévere, recorrieron el mundo y demás, y murieron y nadie los recordó. O sea, ya quedó el legado, ¿cuál fue? Que recorrimos el mundo. Todo nuestro dinero lo gastamos en nuestro mundo y en nuestras mascotas. Tienen más concepto de legado las mascotas, sí, multiplicándose. ¿Eso realmente es vida? Sí, los hijos son una bendición. Entonces, una de las bendiciones de tener hijos, porque recuerden que la enseñanza es la bendición de ser un buen papá. Una de las bendiciones que viene con ser un buen papá, aplica para las mamás, aplica para los discipuladores, es que es ser obedientes al Padre Celestial. Lo que leímos ahí en Génesis. Entonces, clic. En Efesios 6 dice... perdón, yo soy el que me adelanté. No. Entonces, ¿ustedes estaban bien ser padres? Sí. Y Salmos 112, 1 al 2, gracias, dice... Aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Poderosa en la tierra será su descendencia, la generación de los rectos será bendita. Qué promesa tan hermosa, ¿cierto? Otra bendición, la bendición de tener la herencia de Dios. ¿Cuál es la herencia de Dios? Salmo 127, 3 dice... He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Los hijos son una herencia de parte de Dios. Yo sé, conforme van creciendo, según las situaciones, algunos podemos decir, mi hijo es, ¿sí?, un tesoro. Y algunos dicen, sí, es una joyita. Y todo es cuestión de perspectiva.
Ese tesoro hermoso y precioso definitivamente tiene unos añitos, alrededor de los 2, 3 añitos de formación, ¿cierto? En que es una joyita, ¿sí? Pero que debe ser pulida y demás. Como nosotros, para el Padre, somos unas joyitas a veces, ¿o no? ¿O no? Si el Padre pensara como nosotros pensamos, ¿de cuántos de nosotros no se irán los cielos? Los ángeles hablando, Miguel y Gabriel ahí como siempre, ¿sí? Si vio ese, sí, qué joyita, ¿no? Sí, pero ahí va en su proceso. Sí, ¿cuántos pueden decir? Yo le sacaba un par de conversaciones a los ángeles de esa manera. Qué joyita ese Jorge, ¿no? Pero bueno, ahí va, perseverando en la fe. Y la persona que está a tu lado, ¿eres una joyita? ¿Eres una joyita? Le depende del día. ¿Qué más? La bendición de ser honrados por los hijos. Qué satisfacción, ¿cierto? Las palabras de nuestros hijos, un abrazo, un beso, una llamada ya cuando están lejos, lo que no hemos visto ya en personas que tienen a los hijos fuera del hogar. Pero cuelgan porque ¿quién te llama? No, me llamó mi hija, me llamó mi hijo, y la sonrisa que queda, el brillo en los ojos, ¿cierto? Hay algo ahí en honra y demás que es invaluable. Que es invaluable y es una bendición. En Efesios 6, 2 al 4, por eso dice: honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padre, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Entonces da un doble modelo, porque a veces los hijos no honran, porque no hubo una disciplina e instrucción en el Señor, sino que hubo un provocar a ira, un hacer las cosas a las patadas y tratar a los hijos a las patadas. Y luego yo no puedo esperar amor y honra, ni exigirlo. Es que la Biblia dice. Qué absurdo. ¿Y por qué la Biblia no decía cuando tú maltratas a tus hijos lo otro? Entonces hay un diseño de Dios donde yo voy a cosechar lo que siembro. Y también para traer tranquilidad también a padres, porque hay padres que han sembrado en sus hijos en el Señor, pero no han cosechado de pronto lo que quisieran ver en el Señor. Recuerden aún la parábola del buen sembrador, que es Dios, que Jesús habla. El hombre salió y sembró su campo con un trigo hermoso y precioso, pero en la noche vino el enemigo y sembró cizaña. Entonces no fue culpa del padre que sembró, sino que hay cosas que son del enemigo y hay decisiones que ya nuestros hijos, conforme avanzan en edad, deben tomar y ver, ¿sí?, qué toman. Pero también hay un enemigo y hay obra que a veces el enemigo ha hecho, porque claro, el enemigo lo que más quiere es destruir a los hijos de Dios, porque sabe que ahí son generaciones de bendición. La maldición, la iniquidad trae 4 generaciones de maldición, pero el conocer del Señor hay una bendición para 1000 generaciones. Pero si el enemigo la logra truncar, trunca 1000 generaciones de ahí para abajo. Por eso la ataca tanto a los hijos. Otra bendición, la bendición de vivir contento, ¿sí? Como nos gusta, vivir sabroso, pero en el Señor. Proverbios 23, 24, ¿qué dice? Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! O sea, hay una bendición en ser papás. Y recuerden, ahí va incluida las mamás, pero déjennos hoy hablar de papás, por favor. Discipuladores. Cuando tú tienes personas que has levantado en el Señor, les has compartido la palabra y ves que están en su caminar y en su proceso y creciendo en el Señor. Luego establecen, si bien lo tiene el Señor, sus hogares y demás. Hay una satisfacción, tanto en lo natural con los hijos físicos, como en lo espiritual con los discípulos. Por eso la insistencia que hacemos y que hace el Señor: oye, haz discípulos, oye, compártele a alguien, oye, a la persona de la empresa, de tu lugar de trabajo, de la universidad, invítalo, háblale del Señor. Es porque hay una satisfacción tal en participar de esa paternidad espiritual, que es tan hermosa. Recuerden que Juan, en medio de todo, ¿cómo le escribía la carta a sus discípulos? Hijitos míos. Entonces sí hay un tema de paternidad espiritual, pero que no debe quitar la paternidad del Padre Celestial. Entonces lo hablo para que no nos quedemos solo
con lo natural, y los que no tienen hijos dicen, pero nosotros ¿qué? Hijos espirituales. La bendición de tener hijos felices. Proverbios 27 dice, el justo camina en su integridad, el justo camina en su integridad, sus hijos son dichosos después de él. O sea, un buen papá tiene hijos felices también. Felices también. Y eso es una bendición. Porque ¿qué es lo que más quiere uno como papá, como mamá? Que sus hijos continúen y avancen, que no cometan los mismos errores, que cometan errores nuevos. No, mi esposa dice, no digas eso, que no cometan errores. Bueno, pero me refiero, oiga, dejemos de repetir los mismos errores de nuestra nación. O sea, si vamos a cometer errores porque el pecado todavía está ahí, por lo menos que sean nuevos o más pequeños, sí, pero repetir los mismos patrones que durante siglos de violencia, de maltrato, de abandono, de sexo en desorden, que han sido parte de nuestra nación desde la conquista, y continuar en lo mismo teniendo nosotros a Cristo, no hay derecho. No hay derecho, como diríamos. Primera de Colombianos 2:1. No hay derecho. La bendición de tener un legado que bendice. ¿Cómo así que un legado que bendice? Salmo 37, 25 al 26 es tan bonito. Dice, yo fui joven y ya soy viejo. Y en retrospectiva está hablando el salmista, ¿no? No he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. ¿De quién? Del justo, de un buen padre. Todo el día el buen padre es compasivo y presta, y su descendencia es para bendición. ¡Qué hermoso! Se parece tan bonito. ¿Sí? Sí, o sea, su descendencia es para bendición. Bendice a sus hijos, es bueno con los demás, porque no es solo, no, es que yo en mi casa, y yo bendigo a mi casa, y yo con los de mi casa, y soy re generoso. No, eres egoísta. O sea, ¿qué persona no bendice a los de su casa? O sea, una persona muy mezquina para ni siquiera bendecir a los de su propia casa. Ya tienes que ser muy mezquino. Si tú bendices a los de tu hogar, estás haciendo lo que debes hacer. Cuando tú bendices a otros, cuando aportas en una congregación, cuando aportas para ayudar a otras personas, estás yendo más allá, estás siendo compasivo y yendo más allá. Y dice, su descendencia es para bendición. Y ahí ustedes pueden hacer de todas estas cosas oraciones. Amén, Señor, que así sea, que mi descendencia sea para bendición. Salmo 112, del 1 al 2 dice, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Poderosa en la tierra será su descendencia. La generación de los rectos será bendita. ¿Sí? Y lo podemos hacer a manera de oración. Y Mateo 7:11 dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Seamos buenos padres porque tenemos un buen Padre. Ese es el llamado. Seamos buenos padres porque tenemos un buen Padre. Y así tu papá y tu mamá no hayan sido, no hayan estado, no hayan abandonado, hayan maltratado, aún hayan abusado. Ese no era el diseño de Dios para tu vida. Ni el diseño que Dios quiere que tú perpetúes y que te vuelvas un maltratador, un abusador de otros. De abuso físico o aún de abuso sexual, de abuso con tus palabras. Tenemos ahora un buen Padre, el Padre Celestial. Repliquemos lo que vemos de Él. Hagamos lo que vemos de Él. Y el Señor, ¿cómo no nos dará buenas cosas? Si nosotros siendo papás imperfectos, pero nuestro hijo nos pide algo y vemos que es para su bien, hacemos lo que sea por intentar conseguírselo. Y ya si no podemos, pues le mostramos, le enseñamos, le instruimos, mi amor, quise hacerlo, pero ahora no se puede. Y aún ahí lo bendecimos y el hijo dice, tranquilo papá o tranquila mamá, ¿sí? En una próxima ocasión. Pero queremos lo mejor para nuestros hijos. Cuanto más el Padre Celestial, ¿sí? No quiere que tú sigas sus principios para ponerte una camisa de fuerza religiosa. ¿Pero por qué hay que hacer esto? ¿Por qué hay que dar? ¿Por qué hay que hacer lo otro? ¿Por qué hasta el matrimonio de las relaciones? ¿Por qué no me uno en yugo desigual y tengo un socio que no sea cristiano? Tantas cosas y principios en la Biblia. ¿Por qué debo tratar bien al que me maltrata? ¿Por qué debo bendecir y no maldecir? ¿Por qué debo perdonar?
porque es bueno para ti y para otros, porque el Señor quiere lo mejor para nosotros. Pero cada quien toma su decisión y lo que va a cosechar. Si aplicas los principios de Dios para tu vida, para tus relaciones, para tu hogar, para tus hijos, hay una muy alta probabilidad de una cosecha celestial. Pero si no, ¿qué vamos a cosechar? Amén. Entonces vamos a orar, ¿sí? Para ya terminar. Los de la alabanza tranquilos, no los pueden acompañarnos en oración, pero no. Te damos gracias, Padre, por este día, Padre Celestial. Gracias porque tú eres el ejemplo de un buen Padre. Gracias porque has sido bueno con nosotros. Gracias porque aún entregaste la vida de nuestro hermano mayor por amor. Y tú, Jesús, nos mostraste al Padre y dijiste: el que te ve a ti ha visto al Padre. O sea que ese sacrificio nos muestra lo que el Padre está dispuesto a sacrificar por nosotros, y te damos gracias. Gracias, Padre, por tus diseños. Te pedimos, Padre, que como iglesia, Señor, iglesia en la nación, Padre, iglesia en el mundo, que nos levantemos a creer, Señor, y a seguir tus diseños, Padre. Te pido que quites de nosotros, Señor, que sea quitado, Señor, de medio de tu iglesia ese evangelio buffet, Señor, donde yo tomo lo que me conviene. Bendición financiera. Esto me conviene. La parte sexual. No, esto no lo voy a hacer a mi manera. La parte de los negocios. No, esto tampoco lo voy a hacer. La parte. Y es un evangelio buffet. Me vas a bendecir. Yo quiero bendición. Me vas a multiplicar. Yo quiero multiplicación. Pero en las finanzas únicamente. Padre, ese evangelio buffet, Señor, te pedimos perdón, Señor, porque ha sido el pan, Señor, de la evangelización, Señor, de la iglesia, Padre, en muchos sentidos. Padre, ese evangelio de buscar la prosperidad, mi beneficio, mi conveniencia, y no el seguir tus diseños, Señor. Y está en riesgo la vida espiritual, Señor, aún el destino eterno de las personas, Padre. Te pedimos, Señor, que nos muestres, Señor, tus diseños, porque no queremos caer, Señor, en hablar de lo que nos conviene y dejar de un lado lo que no nos gusta. Te pedimos para que en medio de este Día del Padre, Señor, que tus hijos nos levantemos a sacarte una sonrisa, Padre. Te damos gracias, Señor, porque un día nos llamaste y nos hiciste ser tus hijos, nos hiciste nacer de nuevo. Y te damos gracias, Padre. Tú eres lo más hermoso, lo más grande, Señor. Te amamos y te damos gracias porque eres Padre y eres un buen Padre. Colocamos delante de ti las vidas de los que estamos aquí, los que están conectados, Señor. Los que son padres, los que han de ser algún día, Señor. Los que ya son abuelos, Señor. Colocamos en tus manos nuestras generaciones, Padre, naturales y espirituales, Señor. Te pedimos, Padre, para que seamos buenos padres, que levantemos buenos padres, que levanten buenos padres, que seamos buenos discípulos, que levantemos buenos discípulos, que levanten buenos discípulos, Señor. Que seamos esos seguidores tuyos, Señor. Por eso muéstranos, Padre, aquellos diseños que van en contra de tu voluntad, Padre, y que hemos permitido en nuestras vidas, Señor, no solamente en el área de la paternidad, de la maternidad, en las diferentes áreas de nuestra vida, Señor. Y llévanos, Padre, a que aquellos que nos hacemos llamar hijos de Dios, andemos como lo dice tu palabra, que andan los hijos de Dios. No sea solo una etiqueta religiosa de yo hacer las cosas a mi manera, pero alejado totalmente de tu diseño, Señor. Que continúes tú bendiciendo, Señor. Bendecimos a nuestros padres, los que aún están con vida, los bendecimos en este día, Señor. Aún a los malos padres, Señor, para que conozcan de ti y te conozcan realmente, Señor, porque sabemos que si alguien conoce de ti, es transformado, Señor. Es transformado, Señor, y hay perdón, hay reconciliación. Y te pedimos por nuestra nación, Señor. Sabes que hemos sufrido durante siglos de violencia por la orfandad, por el desorden, Padre. Pedimos que sea tu presencia, Señor, que seas tú, Señor, guiándonos y dándonos la fuerza en Cristo Jesús para romper aún con esos patrones generacionales, esos cimientos, reconstruir las ruinas antiguas, Señor, pero las tuyas, Señor, y destruir, Señor, quitar todo lo que no te pertenece. Bueno, Padre, y hoy venimos a romper
con esa dureza de corazón que se ha levantado en los padres últimamente, Padre. Tal vez ha sido lo difícil que les ha tocado, tal vez ha sido los problemas, tal vez ha sido las situaciones que los rodean, pero hoy venimos a soltar un diseño de fe sobre estas familias, Padre. Hoy venimos a desatar un diseño de fe sobre cada uno de estos varones, aun los que serán padres. Venimos a desatar ese diseño de fe, Padre. Tú dices que la fe es la realidad de lo que no estamos viendo, pero sí lo que esperamos. Así que en el nombre de Jesús, hoy soltamos fe sobre estos varones, Padre. Hoy soltamos fe sobre cada una de estas cabezas de hogar, Padre. Hoy te pedimos, Padre, que seas tú mostrándoles cómo los ves tú, cómo ves sus familias, cómo ves sus hijos, cómo ves sus generaciones, para que estos hombres se levanten cada mañana y te den gracias por lo que tú estás haciendo en ellos y con ellos. Así que en el nombre de Jesús bendecimos estos varones, bendecimos el diseño que tú has puesto en ellos y gracias porque los has puesto en nuestra vida, en nuestro camino y los bendecimos. Amén, amén. Y amén. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ti. Mantente conectado con nosotros en www.amoryrestauracion.co.